Ah, bienvenidas a este instante santo, a este encuentro con el Cristo en ti, el Cristo en mí, y vamos a estar muy presentes, como estábamos diciendo, tomando esa respiración en donde nos aquietamos y entramos completamente a este momento y único momento, este aquí, este ahora, para recibir los regalos y esas instrucciones que se nos están dando. Entonces, vamos a hacer la invocación al maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Eso decimos, amén, gracias. Hoy comenzamos con la lección, o vamos a hacer la lección número 5, que habla sobre el discernimiento. El discernimiento en relación con las enseñanzas elevadas y su necesidad para no caer en confusión o engaño. Las vibraciones espirituales elevadas son vibraciones unificadoras por excelencia. En cambio, las vibraciones espirituales negativas son vibraciones de separación. Tomen por norma que todo aquel o todo aquello que pretenda separar a los hombres es negativo, y todo aquel o todo aquello que trate de unir a los hombres es positivo. Unir a los hombres sobre bases de amor, de fe, de servicio, porque la unión con fines ambiciosos, egoístas, es aún más negativa que la separación. Voy a repetir, que tomemos por norma que todo aquel o todo aquello que pretenda separar a los hombres es negativo, y todo aquel o todo aquello que trate de unir a los hombres es positivo. Unir a los hombres sobre bases de amor, de fe, de servicio, porque la unión con fines ambiciosos egoístas es aún más negativa que la separación. Es necesario cultivar y aplicar el discernimiento. El discernimiento es para la mente y para el alma la fuerza que evitará al hombre equivocarse en la elección de su camino. El discernimiento debe ser cultivado constantemente mediante un minucioso análisis de todos los hechos en que deban actuar, mediante el análisis de sus impulsos y sentimientos al decidir su acción y al elegir el camino. Wow, estar siempre muy presentes. No acepten la palabra, el consejo o el concepto que su discernimiento no les indique.
que debe ser aceptado. Para poder discernir eficazmente, recuerden, en todo momento, las enseñanzas que han recibido. Medítenlas una y otra vez, pues no basta leer o estudiar una sola vez frases o palabras que, bajo apariencia sencilla, contienen enseñanzas sublimes, sino que es necesario insistir en su estudio, ahondar en sus conceptos y llegar a compenetrarse íntimamente de la verdad que contienen. Cuando se hayan consustanciado con la verdad contenida en las enseñanzas que desde lo superior se les han dado y se les darán, estarán en condiciones de discernir perfectamente en todo momento y en toda oportunidad de su vida. Entonces, esto yo creo que es una invitación a que estemos muy, muy presentes siempre, ¿no? O sea, es como, no me puedo conformar con lo que oí y me sonó o me resonó, sino que es una práctica constante, ¿no? Es una práctica constante hasta que ya esa verdad esté contenida en las enseñanzas que desde lo superior se me están dando, se te están dando, se nos están dando y se te darán. Ahí estaremos en condiciones de discernir perfectamente en todo momento y en toda oportunidad de tu vida, de mi vida. Hasta ahora han sido guiados, todavía son guiados y aún serán guiados, pero el momento llegará en que todos y cada uno de ustedes deberán obrar por ustedes mismos, porque para ello les estamos preparando. No se les está preparando únicamente para que tengan momentos de solaz espiritual en un conjunto armonioso en el cual reciben fuerzas y enseñanzas. Las fuerzas y las enseñanzas que se les dan tienen una finalidad de bien muy amplia y de mucha proyección. Y se les está preparando para que puedan ser en su momento y oportunidad canales que transmitan a los hombres la luz y el amor que necesitan. Pero solo podrán transmitir luz cuando ustedes tengan luz en su mente. Y solo podrán transmitir amor cuando tengan amor en su alma. No podrán dar luz con palabras que no broten de una mente iluminada, ni podrán dar amor con palabras o hechos que no sean el producto del impulso de un alma amorosa. Poco es lo que se les pide, aun cuando sea enorme su acción y proyección. Ninguno está incapacitado para el logro que, por otra parte, constituye una intensa e ineludible necesidad en la trayectoria evolutiva de cada ser. Por tanto, deben considerar esta maravillosa misión en la cual trabajan y trabajarán. Repito, por lo tanto, deben considerar esta maravillosa misión en la cual trabajan y trabajarán por su propia voluntad expresada en el espacio y en la tierra, no simplemente como una escuela de espiritualismo,
sino como una escuela de vida en la cual aprenderán a vivir de acuerdo con sus verdaderas necesidades, que son las del espíritu, en la cual aprenderán a vivir de acuerdo con las leyes divinas que señalan a todos los seres el camino del amor, la superación y el servicio. Y a eso decimos amén, gracias, por eso estamos aquí. A medida que avancen en su preparación espiritual, será cada vez mayor la influencia que ejercerán sobre sus hermanos en el trato diario que necesariamente deben mantener con sus hermanos. Serán constantemente requeridos para guiar con sus palabras, sugerencias, opiniones o hechos la vida de los demás. En esos casos, les resultará a veces difícil realizar invocaciones previas para establecer la conexión con lo superior y por tanto es necesario que vayan desarrollando al máximo el discernimiento, que es lo que estamos haciendo. No son instrumentos ciegos, sino instrumentos conscientes y por tanto deben formarse su propia conciencia de la verdad y procurar encontrar la verdad en todas las circunstancias de su vida individual y de relación. Para ello, se les va preparando y se les someterá a circunstancias en las que su fe y su amor a la obra, a sus hermanos, deberán ser la guía que les lleve a encontrar la verdad, para lo cual es imprescindible que sepan discernir, porque mediante el discernimiento podrán llegar directamente al camino de la verdad. La duda es el mayor escollo para poder discernir correctamente. Voy a repetir eso. La duda, Dios no duda, la duda es el mayor escollo para poder discernir correctamente sobre la base de la fe inconmovible. Analicen, desmenucen y aprendan a discernir. Consulten sus conclusiones con las enseñanzas que se les dan y tendrán así el medio para adquirir y afianzar el imprescindible discernimiento. Apliquen el discernimiento en todos los casos en que se les presenten interrogantes difíciles de responder. Hallarán en las enseñanzas la respuesta exacta si la buscan con fe y con amor. Con suma facilidad suele el hombre confundir la pasión con el amor. El discernimiento les demostrará que el amor es fuerza que jamás les apartará del camino del bien. Y en cambio, la pasión los expone siempre a desviaciones, sea cual fuere el objeto de su pasión. Pueden sentirse apasionados por personas, eso lo vamos oyendo y lo vamos, si nos sucede en algún momento o nos identificamos con esto, pueden sentirse apasionados por personas, ideas, doctrinas y aún por seres espirituales elevados. ¡Wow!
y en todos los casos estarán obrando negativamente. La pasión ciega a los hombres y los lleva a terreno negativo. Por tanto, nunca supongan que están obrando bien cuando defienden apasionadamente un ser, una persona, una idea o una obra positiva, porque siendo la pasión fuerza que enceguece y desvía, inevitablemente les llevará por el camino de los pensamientos, sentimientos o palabras negativas. Y me encanta porque por todos los lados a mí me está llegando esa idea, ¿no? De lo neutral. ¡Qué maravilla! No me apega a nada porque me ciño a un conocimiento, a una idea que es así. Entonces, como deja que todo se caiga y aprende a escuchar tu intuición, que esa es la verdad absoluta. Rocío, bienvenida, que es esa maravilla. Entonces, me encanta, ¿no? Entonces, esa pasión o eso que nos empieza a resonar y me gusta y me adhiero y cuando menos pienso, eso es, ahí está la verdad absoluta, ¿no? Y no, creo que estamos en un momento, no, la verdad es, sí es absoluta, pero todo está en todo, ¿no? Me encanta. Y aquí no lo está como aclarando de esta manera, ¿no? Pueden sentirse apasionados por personas, ideas, doctrinas y aún por seres espirituales elevados, y en todos los casos estarán obrando negativamente. La pasión ciega a los hombres y los lleva al terreno negativo. Por tanto, nunca supongan que están obrando bien cuando defiendan apasionadamente un ser, una persona, una idea o una obra positiva, porque siendo la pasión fuerza que enceguece y desvía, inevitablemente les llevará por el camino de los pensamientos, sentimientos o palabras negativas. Deben ser equilibrados en toda circunstancia. Ser equilibrado significa estar constantemente en condiciones de poder razonar y en un estado mental y emocional que les permita discernir. Sean equilibrados, lo que equivale a decir, sean en todo momento dueños de ustedes mismos y no se dejen dominar por ningún sentimiento o pensamiento. Hmm. Ustedes tienen un lema mediante el cual, y escudándose en él, excusan muchos desenfrenos y bajas acciones. Dos puntos, escuchemos. El fin justifica los medios. Están completamente equivocados, porque en verdad el fin no justifica los medios. Las leyes divinas marcan el camino a seguir y apartándose de la ley del amor, nada debe considerarse bueno. Todo lo que no esté de acuerdo con la ley del amor será siempre contrario a la verdad. Para discernir si están en lo cierto, positivo, verdadero, analicen si lo que defienden y los medios que emplean para defenderlo está o no de acuerdo con la ley del amor. Esa es la base para analizar todos sus actos, pensamientos, palabras y reacciones. Dios, si no se apartan de la ley maravillosa, universal, omnipotente del amor, estarán siempre en el camino positivo y siempre en condiciones de conectarse con lo elevado. Pero si con sus pensamientos, sentimientos y reacciones se apartan del amor, aun cuando invoquen a los seres elevados, no será desde lo elevado que se les responderá,
sino que la respuesta les llegará desde planos inferiores, planos de vibraciones negativas, ¿no? Como nos dice en el curso de milagros, ¿no? El ego, ¿qué maestro estoy eligiendo en cada momento? En el ego, la voz de Cristo, la voz de la verdad. Ok. Hmm. El equilibrio es imprescindible. Wow, eso es clave. Dios, cuántas veces apasionadamente, con esa pasión o con esa idea enfermiza o querer tener la razón, pierdo o quiero ser de un bando, no, aquí está lo cierto, me desequilibrio, ¿no? Pierdo el equilibrio. El equilibrio es imprescindible para su progreso espiritual. Equilibrio interno es condición ineludible para todo aquel que aspira al progreso espiritual. Amor. El amor es la base de la vida. Amor es la base del progreso. Es la base de la verdadera realización. Solo con amor podrán llegar al progreso y a la realización. Solo con amor podrán conectarse con los planos sutiles e identificarse con la vida una. Y ahí terminamos la lección 6 del discernimiento y comenzamos con la lección número 6, libre albedrío. Yo creo que lo alcanzamos a leer porque también es corta. El libre albedrío. Nos dice que el libre albedrío y la acción de las leyes divinas. Libre albedrío humano versus el libre albedrío espiritual. Súper, aclaración. Para los humanos, el lugar de nacimiento, el punto del planeta en donde se produce la encarnación del espíritu, establece diferencias que llegan a conformar barreras, muchas veces insalvables, debido a conceptos erróneos y a la falta de amor y conocimientos verdaderos. En el espacio no existe diferencia entre los hombres que nacieron en Oriente y los que nacieron en Occidente. No existe diferencia entre los seres nacidos en uno u otro lugar de la Tierra. La encarnación de los espíritus en diferentes lugares de su mundo y entre diferentes grupos de la humanidad responde a las leyes divinas. Los seres encarnan en determinados lugares y grupos de acuerdo con la tarea que deben realizar. Tarea que responde, con mayúscula, tarea, que responde a las propias necesidades del espíritu como experiencia, como misión fraterna de ayuda espiritual hacia determinados seres o grupos, o como pago de deudas contraídas con la ley. Así, un ser que en una determinada encarnación fue enemigo de determinado grupo humano, habrá de nacer en una próxima encarnación, entre comillas, como integrante de ese mismo grupo para aprender a amarlo. Ay, Dios, eso es todo. Ay. Bueno, la ley del amor es la ley esencial en todo el universo y estén encarnados o en el espacio, el amor será siempre la ley que regirá su vida y ante la cual deberán responder por sus actos, sentimientos y pensamientos. Tengan la seguridad que no podrán jamás odiar,
ni despreciar impunemente a un ser o a un grupo de seres, ya sea por conceptos religiosos. Bueno, eso es clave, voy a volverlo a leer porque a veces nos pasa y no nos damos cuenta, como para ponernos más presentes en todo lo que sentimos, con todas las noticias que oímos, con todo lo que vemos, en ese juicio que se nos chispotea, ¿no? Tengan la seguridad que no podrán jamás odiar ni despreciar impunemente a un ser o a un grupo de seres, ya sea por conceptos religiosos, por conceptos políticos, les suena, sociales, o por propia aversión hacia los seres que constituyen determinados grupos de su humanidad. Quien como humano desprecie u odie a un determinado grupo racial, religioso, social o de cualquier índole, deberá indefectiblemente encarnar en ese grupo antes o después, hasta eliminar completamente ese odio o desprecio y transmutarlo en amor verdadero. Cuando esos seres encarnan en el grupo al cual despreciarán u odiarán, se sienten fuera de su órbita, pero las encarnaciones en ese grupo continúan produciéndose hasta que aquel odio o desprecio se ha transformado en amor verdadero. Transformación que la ley facilita al llevarle una y otra vez a encarnar en ese mismo grupo social, religioso o de otra índole. Vean así que todo lo que hagan como humanos redundará siempre en su propio beneficio o perjuicio espiritual. Por tanto, deben trabajar y amar constantemente, trabajar con mayúscula y amar constantemente, porque su trabajo y amor beneficiarán a su propio espíritu. No supongan que su tarea espiritual, esto es clave, no supongan que su tarea espiritual está supeditada única y exclusivamente a su voluntad. Menos mal, Dios, gracias. La ley, que es siempre amor, la deja aparentemente, entre comillas, a su voluntad a fin de que puedan así obtener el máximo beneficio espiritual. Porque si realizan su tarea solo porque les ha sido impuesta, no tendrán con ella beneficio espiritual. En cambio, si esa tarea, que aun cuando lo ignoren como humanos, ha sido pedida por ustedes cuando estaban en el espacio, la realizan con amor, obtendrán para su espíritu el máximo beneficio. Me voy a poner acá que se... Ok. Las leyes espirituales deben ser interpretadas en su verdad. Todos, absolutamente todos, poseemos espiritualmente el libre albedrío que, como facultad inherente al espíritu, hemos recibido al nacer a la vida. Pero no supongan que el libre albedrío mayúscula, entonces voy a volver a repetir para que entendamos, y el libre albedrío humano, ¿no? Entonces, todos podemos espiritualmente, todos poseemos espiritualmente el libre albedrío con mayúscula que como facultad inherente al espíritu hemos recibido al nacer a la vida, pero no supongas que tu libre albedrío humano, que expresa el libre albedrío espiritual, les faculta para realizar arbitrariamente todo aquello que la voluntad les sugiera. Todos sus hechos, aún dentro de su libertad de conciencia, de su libre albedrío en minúscula, están supeditados a los límites que las leyes espirituales imponen.
tienen libertad para realizar el bien y para realizar el mal, pero realizarán el bien o el mal dentro de ciertos límites impuestos por las leyes divinas. Bueno, no sé, eso me parece a mí maravilloso porque puedes hacer la culpa y lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien o lo que sea. Entonces aquí empezamos a entender que realmente no podemos hacer mal, o sea, no puede ser así, volvemos a la neutralidad, puede ser así, está bien y está guiado, está vigilado, digamos. Entonces, porque, no sé, a mí por lo menos a veces me pasa que siento como culpa, porque no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero no sé, esto me aclaró. Tienen libertad para realizar el bien y para realizar el mal, pero realizarán el bien o el mal dentro de ciertos límites impuestos por las leyes divinas. Por tanto, aún deseando ustedes realizar el mal, solo podrán hacerlo hasta donde lo permite la conveniencia espiritual de aquel o aquellos a quienes deseen perjudicar, ya sea un ser, un grupo o la humanidad entera. No podrán, por más poder que hayan obtenido, realizar un daño real a un ser, a determinado grupo o a la humanidad, porque si el daño que intentan realizar no estuviese dentro de la necesidad impuesta por la ley del karma a ese grupo, esa persona o la humanidad para su bien, las circunstancias les impedirían realizarlo. ¿Sí? Gracias. Mm, Las leyes divinas no pueden ni podrán jamás ser interferidas y aún cuando su libre albedrío al servicio de su voluntad pretenda obrar el mal o realizar el bien, ese bien o ese mal solo podrá ser recibido si las leyes lo permiten y será siempre para el bien espiritual de quienes reciban en un sentido u otro su acción. Wow, gracias. Soy un instrumento de la verdad. Estoy en el plan de Dios para la salvación. Entonces, otra vez nos lleva al no juzgar. No puedo juzgar nada porque no sé, pero sé con ese propósito que tú y yo tenemos absoluto, esa determinación de que obviamente estamos trabajando con la verdad, que es para el bien común, de todo lo que parece estar sucediendo. Entonces eso para mí, o sea, y oírlo así me quita un peso de encima y entiendo y gracias. Entonces, Padre, gracias. Entonces, las leyes divinas no pueden ni podrán jamás ser interferidas, y aun cuando su libre albedrío en minúscula, al servicio de su voluntad, pretenda obrar el mal o realizar el bien, ese bien o ese mal, solo podrá ser recibido si las leyes lo permiten y será siempre para el bien con mayúscula, para el bien espiritual de quienes reciban en un sentido o en otro su acción o tu acción, pues así como no pueden eliminar el dolor necesario de la vida de un hermano, tampoco podrán llevar dolor a la vida de un hermano si ese dolor no le corresponde por ley. Wow. Deben tener presente que aun cuando la final perseguida no haya sido logrado, la acción plena de sus hechos de bien o de mal recaerá siempre sobre su propia vida. Las leyes divinas actúan en todo el universo y en su mundo, registrando todos sus actos, pensamientos y sentimientos por los cuales deberán siempre responderles. Les hemos dicho que su libre albedrío minúsculo es limitado,
porque solo puede actuar dentro de los límites impuestos por las leyes divinas que rigen la vida. El hombre muy fácilmente se considera poderoso cuando ha obtenido algún poder espiritual o humano. Y hasta llega a suponer que puede hacer bien o hacer mal a los demás a voluntad. Se equivocan, se equivocan. Ustedes podrán siempre realizar solo hasta donde las leyes se lo permitan. Y aun cuando pongan todo su empeño en realizar el mal, ese mal que intenten realizar solo les dañará a ustedes, a su espíritu, pues quien lo reciba de ustedes recibirá con ello una forma o un medio para purificarse, una forma y un medio de eliminar el lastre de su espíritu y una forma y un medio de superar una prueba y elevarse espiritualmente. Todo en el plan de Dios para la salvación es perfecto. El mal que pretendan realizar será siempre un mal aparente. Como es aparente, todo en su mundo de formas, en su mundo de apariencias. Si su libertad, su libre albedrío humano les capacita para vivir humanamente de acuerdo con su voluntad humana, no deben olvidar que el libre albedrío humano en minúscula es solo un reflejo, casi siempre distorsionado del libre albedrío en mayúscula espiritual que expresa la voluntad del espíritu y es en virtud de su libre albedrío espiritual, de su voluntad espiritual, que están en la tierra en estos momentos y que deben trabajar en la obra del Cristo. Por tanto, si la acción determinada por su voluntad humana contraría su voluntad espiritual, expresada en el espacio antes de su encarnación, se produciría en ustedes una desarmonía interna que les perjudicaría intensamente. Dios, el libre albedrío humano no es el libre albedrío verdadero. El libre albedrío verdadero es el que utilizaron espiritualmente antes de encarnar. Para elegir el camino que habría de recorrer en este periodo en que deben vivir humanamente. Si durante este periodo de encarnación cambian de idea y desisten de la acción que han venido a realizar, lógicamente que la desarmonía que ello producirá, solamente a ustedes habrá de perjudicarles. Bueno, así es así como se han producido en su mundo muchos de los hechos que, bueno, aquí nos aclara un poco. Es así como se han producido en su mundo muchos de los hechos que denominan trágicos y que fueron protagonizados por figuras preponderantes de la humanidad, por su capacidad de acción, por los hechos que realizaron. Esos seres humanos representaban la acción de un espíritu más evolucionado que el común de los hombres de su época. La tarea que esos seres debían realizar en la tierra, entre comillas se abren, de acuerdo a su propia determinación en el espacio, era la naturaleza positiva, pero su libre albedrío minúsculo y su voluntad humana chiquita cambiaron su decisión espiritual, transmutando en consecuencia su fuerza positiva de acción en fuerza negativa. En tales casos, el perjuicio real solo va en detrimento de su espíritu. Aun cuando esa decisión haya perjudicado a algunos o a muchos seres humanos, esos seres humanos perjudicados fueron en realidad beneficiados espiritualmente.
porque necesitaban esa purificación dolorosa y la han obtenido. Las leyes lo han permitido y por tanto ha habido un beneficio para todos los que debieron sufrir el mal originado por la transmutación negativa efectuada por ese ser que encarnó con una finalidad positiva. Eso significa que, por muy poderosos que sean en el mundo, el poder de su voluntad es limitado. El poder de su libre albedrío es limitado, pues todo suyo, como todo lo que existe, tiene la limitación que imponen las leyes divinas. Por tanto, nada podrá hacer que no sea en realidad, nada podrán hacer que no sea en realidad para su propio bien o para su propio mal, aun cuando al hacerlo su voluntad y libre albedrío hayan decidido obrar para el bien o para el mal de otros seres. Y aquí hemos terminado con estas dos lecciones. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos a cerrar por si alguien quiere. Vamos a cerrar los ojos un minutico y para que toda esta información que acabamos de escuchar caiga en su lugar, que por algo estamos aquí. Y vamos a cerrar con la invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Gracias.